Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El presidente Biden está en Arabia Saudita negociando entrega de más petróleo para poder reducir los precios y aliviar un poco la crisis económica que atañe no solo a Estados Unidos, sino a muchos países. Ahora los expertos dicen que el problema fue que durante la pandemia Estados Unidos le redujo el consumo a los Emiratos Árabes Unidos. Recuerden que hubo un momento en que había mucho petróleo y no había dónde ponerlo, en dónde guardarlo, y pues eso ocasionó una serie de situaciones que ahora los Emiratos Árabes creen el momento idóneo, usando la excusa de la guerra en el ataque de Rusia a Ucrania, que es el momento idóneo para cobrarse las ganancias que perdieron durante estos 2 años de pandemia. Nadie sabe, empiezan a calificar al presidente Biden de que tiene poca madurez en negocios, mucha madurez política, pero poca experiencia en negocios, en administrar negocios. Y qué mejor que en Viernes de Frena darle la bienvenida al ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena, y al internacionalista, analista del Colegio de México y editorialista del Grupo Reforma, Rogelio Ríos Herrán. Vamos a analizar desde otra perspectiva la fructuosa, infructuosa para nosotros visita de Andrés Manuel López Obrador, que fue a Washington con las manos vacías y regresa igual, con las manos vacías. No consiguió visas para los inmigrantes, no consiguió más negocios, no consiguió, bueno, eso ni lo pidió, ayuda para abatir la delincuencia, y la ex embajadora de México en Washington y ex compañera de cátedra en el Colegio de México de Rogelio Ríos Herrán hizo declaraciones en un programa de televisión nacional en México y realmente pues fue muy polémico porque las hizo justamente después de la intervención de Pigmenio Ibarra, quien es el novelero, narconovelero de México y que realmente ha ensuciado, por no decir otra palabra, la mentalidad de los jóvenes. Ahora jóvenes y niños quieren ser narcotraficantes, desde que este hombre no solamente hizo de la televisión una narconovela, sino también hizo de lo que es el gobierno de México otra grande narconovela, pero ahora con actores reales, con acciones reales, y López Obrador por eso regresó con las manos vacías de Estados Unidos porque no consiguió absolutamente nada. Bienvenidos Gilberto y Rogelio, les estoy poniendo el video, pero me tardé mucho, déjenme lo pongo nuevamente en Cube y vamos a ver completamente la acción de lo que esta señora considera que es un fracaso, ella con su experiencia diplomática. De hecho, yo hablé con un cónsul y coincide en que lo que dice la señora Bárcena es muy cierto. El subsecretario de Asuntos
para América del Norte. Este señor Velasco le hizo la vida imposible a Marta Bárcena durante la primera visita, y pues aquí hay mucho de trasfondo político, mucho trasfondo de jugadas sucias, y vamos a ver un poco de esta situación. Permítanme un segundo. Se oye un ruidito así como que en el background, no sé de quién sea. Ay, perdón. Como si estuvieran pasando carros. Ahí les agradeceré porque acá se escucha muy fuerte. Entonces, ahí les pido de favor. Vamos a escuchar a la señora Bárcena. Vamos, Marta. Mira, Ciro, yo creo que es una visita que per se, por sí misma, tiene un valor que no hay que hacer de lado. ¿Por qué tiene un valor? Porque estos encuentros constantes entre los presidentes de México y de Estados Unidos son importantes, permiten mantener la comunicación fluida, permiten mantener ese mensaje de que para México, el país, la relación más importante es con Estados Unidos, y el reconocimiento que hizo el presidente Biden ayer de la importancia de México también para los Estados Unidos, por toda la complejidad de los asuntos que caracterizan la relación. Entonces, dicho eso, está bien. Pasando a un análisis ya más detallado en cuanto a la organización de la reunión misma y de los resultados esperados, a ver, como diplomática, yo me pregunto por qué se negoció el 12 de julio la visita si se sabía que el presidente Biden iba a salir al Medio Oriente y que eso estaba cubriendo toda la atención, o los medios de comunicación estadounidenses estaban poniendo atención a eso. Tanta atención que hasta el propio presidente Biden publicó un artículo editorial en el Washington Post sobre su visita al Medio Oriente. Entonces, eso hace que le dieran quizás menos tiempo del adecuado a la visita del presidente López Obrador. No se supo que hubiera una reunión con comitivas ampliadas, del cual evidentemente saliera el comunicado conjunto. En fin, una serie de detalles, la reunión de los empresarios hasta hoy, que no va a estar el presidente Biden, una serie de detalles que los diplomáticos estamos acostumbrados a ver y a cuidar en la protección de la investidura presidencial. Pero bueno, algunos pueden considerar que son detalles menores que se pueden pasar por alto. Quizás. Para mí no se deben pasar por alto. Segundo, ¿sí? Creo que también este formato de discursos en la sala oval tan largos, yo nunca los había visto, o sea, no recuerdo haberlos visto. Normalmente la fotografía en la sala oval es eso, una oportunidad de fotografía con la prensa, y los discursos se hacen en el Jardín de las Rosas, y lo sustantivo casi nunca son los discursos, sino justamente las conversaciones. Y aquí parecería en general que se fue como un montaje para los medios, ¿no? Entonces eso es otra duda. Y tercero, ya tenemos que analizar a profundidad los discursos de los dos presidentes y el comunicado conjunto. El comunicado conjunto trae algunas cosas que no quedan muy claras, como por ejemplo en qué se van a invertir esos 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza por parte de México. El discurso, las propuestas del presidente en sus 5 puntos, creo que también algunas de ellas traen más preguntas que respuestas. Coincido en que era importante que el presidente de México subrayara la relevancia de tener un marco jurídico adecuado para la migración, para el ordenamiento de la migración. Eso está fuera de toda duda.
El problema es que las circunstancias políticas internas de Estados Unidos, pues ahorita claramente te indican que no hay viabilidad alguna para ese proyecto. En balance, Marta, en conclusión. El balance, yo diría que me iría con la primera conclusión. La visita per se tuvo importancia y peso. Sí. Qué bueno que se realizó. Hubo, pienso yo, fallas en la ejecución. Fallas en la ejecución por parte del gobierno mexicano, por parte de pues es la Cancillería o la Embajada quienes organizan, Pues afinan esta visita. Bueno, el embajador estaba enfermo con COVID. Sí. Sí, bueno, pero se puede trabajar con COVID desde casa y se tiene un equipo. Sí. Pues no, tú lo sabes bien, una embajada sí, yo lo no sé. No es solo el embajador o el bien. embajador, mira, es un equipo. Yo creo que llevamos ya un buen rato con funcionarios de segundo nivel sin experiencia manejando la relación con Estados Unidos, y eso es muy delicado. ¿Funcionarios de segundo nivel? ¿A quién te refieres? No, a mí no quiero entrar a una discusión de nombres. Creo que todo mundo que sabe y que conoce la relación bilateral sabe a quién me refiero, pero tú no puedes saltar de ser un ayudante de una agencia de promoción económica de México a ser casi subsecretario de Relaciones y pensar que lo sabes todo para Estados Unidos, cuando se necesita muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, trato, conocimiento de la historia a la que le da el presidente tanta importancia. Pero esos son detalles menores, Ciro, porque lo importante es la sustancia de lo que está presentando México. Y lo que estamos viendo es, el presidente habla de 5 puntos, 3 de ellos dedicados a temas energéticos, 1 a mejoras regulatorias y aranceles, 1 a migración. Y luego el comunicado conjunto, que tiene cosas interesantes, habla de otros temas que nunca se abordan o los aborda parcialmente el presidente Biden en su intervención en la Sala Oval y el presidente de México no. Entonces ahí se ve claramente quién está manejando la agenda, quién está, lo que se llama en términos técnicos, imponiendo la agenda. ¿Y quién está imponiendo la agenda? Estados Unidos. Bueno, nos dijo hace unos momentos aquí Epigmenio Ibarra, hizo su análisis, que él considera que buena parte del mensaje del presidente López Obrador iba dirigido a los millones de mexicanos, 40 millones decía él, o personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. ¿Coincides? Hasta cierto punto. Si hubieras querido dirigir un mensaje a esos 38 millones de personas de origen mexicano, y yo le insistí mucho con el presidente López Obrador en su momento, reúnete con sus liderazgos, escúchalos. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué piensan? Y cuando digo liderazgos es los líderes de Unidos, Naleo, LULAC, United Farm Workers, que son los herederos de César Chávez, los liderazgos mexicanos. O sea, para dirigir un mensaje a esa comunidad, tienes que escucharlos también. No puede ser unidireccional. Y ahí también habría un error, embajadora. O una falta. Bueno, es que yo creo que más que errores, yo diría, Manuel, son oportunidades perdidas. O sea, la oportunidad perdida de no haber ido a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y ahí reunirte con toda la comunidad mexicana, en la ciudad más mexicana de todos. Vas a Washington, está muy bien que pongas una ofrenda floral a Roosevelt y a Martin Luther King, sin duda alguna. Se hizo antes con Lincoln y Juárez en julio del 2020. Todo eso son símbolos importantes. ¿Y dónde está la reunión con los liderazgos mexicano-americanos y mexicanos, más allá de con los mexicanos que te encuentras en las calles? Que son los que tendrán tiempo de viajar, porque la mayoría de los mexicanos están trabajando todo el día, Sí. Y no tienen
tiempo de ir más que a ratitos a donde esté el presidente de México. Ahora, por eso yo creo que Pigmenio puede tener algo de razón. Yo sí creo que el mensaje del presidente en Estados Unidos estaba dirigido básicamente al público de México, más que al público de Estados Unidos. Pues interesante, muy interesante. Marta Bárcenas, muchas gracias. La ex embajadora de México en Estados Unidos, hace 2 años, más o menos por estas fechas, en julio. Pues, ¿cómo ven, ingeniero? Empezamos con el ingeniero Lozano, que tiene mucho que decirle por el lado político, y luego Rogelio, con su conocimiento de Marta Bárcena, como amiga, compañera, colega, nos dé el lado político de esta situación. Gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia, y de veras un placer que Rogelio haya concluido pues toda la demanda de trabajo que tuvo para volver a nuestro programa. Siempre acertadas sus opiniones, análisis, y de veras, Rogelio, bienvenido. Y gracias. Frank, pues siempre contento de estar aquí en estas charlas de la noche. Mira, nosotros tenemos una información que Marta Bárcenas no ha dicho, y es que viendo todo el comportamiento de López Obrador, yo sí creo que estuvo en la situación de decisiones el de si lo atendía Joe Biden o no, y si López iba o no, porque es bastante conocido el proceso, y en su momento ya lo atenderás tú, que eres el más informado, Frank, en este tema. Pues la petición de muchísimos gobernadores, sobre todo del Partido Republicano, que bajo la convocatoria de Ashley Moody, procuradora de Florida, pues pedían que presentaran a la Corte a López Obrador. Y claro que eso ya llegó al Procurador de Justicia de los Estados Unidos y sin duda pues al Palacio Nacional. Aquí se ve claramente en una serie de protocolos el recibimiento que recibió López Obrador no es el de un jefe de Estado, no se le envió a las suites donde típicamente se hospeda un presidente de una nación. 2, no se le ofreció ninguna cena, que sabiendo que iba con su esposa, también es un acto protocolario internacional. 3, indudablemente la forma en que salió también el avión, que pedían que la posibilidad de que aterrizara en el Chaifa, pues fue negada por la Aeronáutica Internacional de Estados Unidos. Yo creo que además el lenguaje no verbal de López, que ha sido bastante tratado en estos días, habla de una persona que le dijeron, es la segunda vez que te lo decimos, la tercera vas al tambo. Yo creo que eso es lo que está tras bambalinas, es lo que los mexicanos percibimos. Tuvimos una representación pobre, sin agenda, sin oficio, por no decir una palabra más fuerte, y vimos un asunto totalmente ridículo de un perro chihuahueño sentado ahí mientras le leen la cartilla, y que tras bambalinas ocurrieron muchos temas que son los cruciales, porque López Obrador lo que reflejó en todo su comportamiento es el de un presidente que ha hecho oídos sordos, y que si pudo haber pasado por encima de Staten Island, se encontró con que todavía está la Estatua de la Libertad, y que este proceso de estar atacando a los Estados Unidos hoy lo recibieron como se merece, no a México, no a la investidura presidencial, sino a un pequeño hombre que todavía sigue en el poder y que no se lo explica a los Estados Unidos. Entonces, aquí es todo lo que está detrás. Yo entiendo a Marta Bárcenas, y bueno, Rogelio profundizará más en el tema diplomático internacional, pues lógicamente dando la parte visible. Yo quiero hablar de la parte invisible, y en la parte invisible yo te puedo asegurar que le dieron la regañada de su vida, y que si ya llegó el oficio de la procuradora Ashley Moody, ya está enterado Joe Biden de la petición de presentar a la Corte al señor López, porque bueno, la información, la última que tenemos, Frank,
y tú ahorita nos pondrás actualizado el tema, pues es muy fuerte. Entonces, la verdad es muy triste la forma en que se le trató al señor López para los mexicanos. Para él se lo merece, y probablemente yo creo que sí dejó sucia la silla que utilizó en la oficina oval. Exactamente, ingeniero Lozano, y te comento mostrando esta gráfica porque en el momento en que se reunía el presidente Biden con su, si se puede llamar, homólogo Andrés Manuel López Obrador, en el Departamento de Homeland Security se dio prioridad a estas imágenes encabezadas por Ovidio Guzmán López bajo la nota Crimes Against the U.S., o sea, que es responsable de crímenes en contra de los Estados Unidos. Y este boletín interno fue enviado como un recordatorio a todas las agencias de inteligencia de que está en la prioridad de Estados Unidos, si no lo hace México, detener y extraditar a Ovidio Guzmán López y todos los familiares y socios delictivos del cartel de Sinaloa, del cartel Jalisco Nueva Generación, y figuran los nombres de 3 funcionarios dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que están en secreto, son materia confidencial. Las firmas las consiguió la procuradora Moody. Ya están 36 firmas, o sea, no solo las 28 republicanas, sino 8 más demócratas aprobando la intervención de Estados Unidos para traer a juzgar a López Obrador y varios funcionarios a una corte federal de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la situación? Ya aprobado este documento, pasa a una revisión del Comité de Inteligencia del Senado, que es obvio que ya llegó, porque esta mañana Ted Cruz le recordó al Procurador de Justicia de los Estados Unidos, sin mencionar el caso, pero es muy evidente, que si no actúa con solidez, el Senado va a pedir la destitución del Procurador General de los Estados Unidos. Además, como bien lo mencionas, Gilberto, a puerta cerrada estuvo muy álgida la reunión. Y para muestra, pues, el lenguaje corporal de López, que ya muchos lo han manejado. Y pues bueno, desde el lado diplomático, ¿quién mejor que el internacionalista Rogelio Ríos Serrán, que nos venga a decir, por favor, cuál es su perspectiva? Sí, muchas gracias y qué gusto saludarlos, Gilberto y Frank. Mira, en efecto, ahorita que te escuchaba, también recordé que durante el incidente de la detención del general Salvador Cienfuegos, tiempo después recordaría el procurador de entonces, William Barr, todas las presiones que se vivieron para, pues no sé, gratificar a México con la devolución del general por el problema político que se había creado. Pero puso en entredicho incluso la función del procurador, ese choque entre el procurador, el resto del Departamento de Justicia, fiscales incluso que llegaron a renunciar cuando se dio a conocer que se regresaba. Es decir, es un tema muy delicado para altos niveles en Estados Unidos. No creo que vaya a quedar así nada más. Y lo recordaba porque en estos días se celebra un aniversario más de la toma de la Bastilla, el Día Nacional de Francia. Y lo traigo a colación porque fueron los franceses precisamente a quienes se les atribuye la invención de la diplomacia tal como la conocemos en el mundo moderno. Y ellos enfatizan muchísimo la utilidad, el simbolismo de los rituales en un encuentro entre jefes de Estado de diferentes países, porque cumplen una función, no es un adorno ni es una reliquia de tiempos pasados, ni mucho menos. Y cuando vemos en eventos como esta reunión entre López Obrador y Biden, en donde hay cuestiones de forma muy criticables y también cuestiones de fondo, vemos que en realidad no es posible separar como si fueran dos mundos apartes la forma y el fondo. Incluso en el caso de que a pesar de todos los dislates del presidente López Obrador
sentarse mal, hablar más que el anfitrión, digo, es una elemental falta de educación, de sentido común. Si los resultados hubieran sido magníficos, bueno, tal vez, como decía la embajadora Marta Bárcena, tal vez son cosas que pudieran pasarse por alto, aunque no se debieran. Pero cuando combinas las dos cosas, fallas en la forma y nulos resultados en el fondo. Es más, de hecho, se trae este compromiso de gasto para el gobierno de México de 1.500 millones de dólares en la zona fronteriza, cuando no haya ni un centavo en los cajones del gobierno federal. Concedo lo que dice la embajadora Marta Bárcena, son importantes estas reuniones siempre, en cualquier momento, a pesar de las dificultades que hay entre ambos países. Pero también coincido en lo siguiente, la gran oportunidad perdida. A mí me sorprendió mucho que se realizara el viaje en primer término, no solamente en una fecha tan mal escogida, sino después del incidente de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, y cuando se ha manejado por analistas mexicanos, y esto ya es un clamor abierto desde Florida, de que hay expedientes, hay investigaciones judiciales en curso en Estados Unidos, en esta Corte Federal en Nueva York, que ha llevado casos notables, el caso del Chapo Guzmán, por ejemplo, en donde a raíz de todos estos procedimientos, la intervención de testigos protegidos se ha ido tejiendo debidamente con lentitud, como se hace en Estados Unidos, hasta dónde llega el involucramiento del narcotráfico en la política mexicana. Ese es un expediente, estimados amigos, que yo creo que van a saltar chispas y algo mucho más fuerte cuando ya se aumente la presión. Por eso yo creo que es bueno explicarse, como bien lo dices, Frank, esta contrición, este achicamiento de López Obrador, incluso parecía que era deliberado adoptar estas posturas y tomarse demasiado tiempo como una especie de dar la nota de color, como decimos los periodistas, Frank, para que pues la gente, los medios no se fijaran tanto en la sustancia, en el fondo. Bueno, y a fin de cuentas, aunque te hayas sentado mal, aunque hayas hablado demasiado, ¿lograste buenas cosas? Pues no, tampoco. Entonces nada más se hace, digamos, un mal papel en la cuestión de la forma y un pésimo papel en la cuestión de fondo. Como sucede en estos casos también, poco a poco iremos sabiendo esto, que en las reuniones privadas seguramente se habló mucho, muy fuerte. Creo que hay plazos que se vencen adentro del gobierno de Estados Unidos, en que se esperaba tal vez de diferentes áreas. Está la comisionada de la Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos, la señora Tai, que es bravísima y que tiene ya preparados arbitrajes y demandas de empresas norteamericanas contra el gobierno de México. Lo dijo hace poco: yo tengo todas las opciones en la mesa, expedientes judiciales contra altos funcionarios, causas abiertas por corrupción, molestia profunda en las agencias de seguridad de Estados Unidos por la falta de combate al narcotráfico. Vaya cóctel y vaya momento para ir a Washington y no traerse nada. Es como si hubiera ido la selección nacional y regresa con 4 o 5 goles en contra y ningún gol anotado. Ingeniero Lozano, bajo la perspectiva de la justicia mexicana, tienes mucho que decirnos. Sí, mira, yo pienso, como bien lo dice Rogelio, que no solamente no se trajo goles a favor, dice, se trajo como 5 goles en contra. Yo creo que hay algo, o al menos es mi punto de vista, más profundo. Ni siquiera sabían a qué estaban jugando. Si estaban jugando béisbol, básquetbol o fútbol. O sea, no sabían si pegarle a la pelota, si meter o sea, fueron sin agenda. Traían 5 puntos, que son 5 puntos que yo he escuchado casi desde que por primera vez conocí un presidente, que si mal no recuerdo era López Mateos. O sea, son los mismos de siempre. O sea, dices, oye, es que traía 5 puntos. Pues ya sabemos, migración, seguridad en la frontera, aspectos de comercio. Digo, eso no es traer una agenda. Si acaso se filtró un poco la búsqueda de 300,000 visas, en donde bien dicen ustedes, Rogelio, no se trajo nada. Pero yo creo que ni siquiera sabían a qué estaban jugando. Yo no sé verdaderamente, Marcelo Ebrard, cómo es que todavía sigue en su posición, porque debió haber asesorado a López. Yo pienso que hay ya un doble juego de aquello que escuchábamos allá de niños que decía, pásale tú primero, y era el que recibía el golpe.
Yo creo a veces a Marcelo ya jugando de traidor. O sea, es pásale, mira, te van a recibir el 12 de julio. Y va el hombre el 12 de julio, sin saber que en la noche salía Arabia Saudita, Biden, que el tema principal en los medios era el tema de Arabia Saudita, y por eso anda ahorita viralizándose un meme donde están riéndose Kamala Harris y el señor Joe Biden, y se están riendo a carcajadas porque dicen, oye, ¿qué crees? López me ofreció venderme gasolina más barata. Parece que el idiota no sabe que le vendemos el 60% de la gasolina. Así el meme de lo ridículo, de verdaderamente ya hemos perdido la vergüenza internacional, pero yo pienso y sigo insistiendo que en los próximos días el impacto que va a tener este ya documento, que es impresionante lo que estás diciendo, Frank, que ya está firmado por 35 gobernadores, o sea, ya tiene un peso específico muy fuerte a la hora que hasta los demócratas le están entrando, y pues a lo mejor como tú en algún momento lo pronosticaste, probablemente fue la última visita a Washington como presidente de López. Exactamente, ingeniero Lozano, y lo cierto es que ya la prensa americana, hablando por Newt Gingrich, que fue el líder del Senado, aquel que unió a tanto senador, que es de aquí de Georgia, en la mañana hizo un pronunciamiento muy fuerte en el sentido de que Biden no se reelige, Biden está en campaña igual que López Obrador, y la campaña de Biden es para impulsar a alguien joven, en el grado tal de que como su senectud ya en ocasiones no le permiten hilar las ideas, los nuevos senadores se las captan en el aire, hay muchas situaciones, y como dijo esta mañana también Ted Cruz, que fue compañero de universidad de la nueva electa magistrada de la Corte Suprema, Ted Cruz dice que no tiene nada contra la raza, contra el color de la piel, él es minoría también, él es cubano-americano, pero que no se ha integrado a la Corte Suprema con una neutralidad, llámese republicano, llámese demócrata. Cada presidente elige a un juez de la Corte Suprema en el momento en que puede, que piense de acuerdo a los intereses de la política que quieren seguir y no que piense de acuerdo a los intereses de la neutralidad en la impartición de justicia. ¿Cómo está la justicia? Cubierta de los ojos y deteniendo la balanza. Eso por un lado. Newt Gingrich dijo que la senectud de Biden está trayendo fuertemente a candidatos muy jóvenes, y aquí lo mencionamos cuando comentamos precisamente con el ingeniero Lozano y con el internacionalista Rogelio Ríos, aquella posible participación del gobernador de California, el demócrata, se me fue ahorita su nombre, muy joven, muy bueno para la imagen y la retórica. Entonces ya Newt Gingrich dijo, DeSantis, el gobernador de la Florida, y el gobernador de California casi son los postulados a correr en una campaña presidencial sumamente álgida, sumamente difícil, y no dudan que ante la terquedad de Trump de querer correr nuevamente, surja un candidato independiente para la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, todo lo que sucede en torno a la política norteamericana deja a México con un amargo sabor de boca. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos quiere ver resultados no obtenidos durante los 4 años de Andrés Manuel López Obrador. Ya muy bien dijeron ustedes dos que el canciller no aportó lo que se esperaba, que no hay una relación de resultados, trabajo, esfuerzo y resultado, no se está viendo, y que cada día empeora más la criminalidad, el cruce de drogas hacia lo que son los Estados Unidos, matando
técnicamente hablando, a millones de personas, porque no se considera solamente los cientos de miles que fallecen por una sobredosis, sino que también se tienen que considerar aquellos que mueren en accidentes viales, pero que vienen influenciados por lo que es una sobredosis de drogas, aquellos que le dispararon a la novia, esposa o amante, también influenciados por una sobredosis de drogas, y hay una infinidad de situaciones que la gente no está apreciando, pero que están sucediendo y que básicamente también los Estados Unidos han tenido que decidir en este momento de carácter urgente, porque no fue otra agenda, que sacar sus aviones furtivos a los cielos de los litorales de México, porque ya hay avance de lo que es la mafia china trayendo drogas a México y trayendo indocumentados chinos e iraníes. Nadie se explica cómo llegaron esos iraníes a lo que es ese avión que todavía no se rinde cuentas en Argentina, finalmente todo lo que pasó. Pero Estados Unidos ha adelantado esta mañana el uso de su nuevo modelo de avión furtivo, ese que no detectan los radares, ese que puede volar sobre los países, tomar película, incluso grabar conversaciones y hacer una serie de cosas en aspectos de inteligencia, pues ya va a ser puesto en uso sobre los litorales de México y parte de Centroamérica. Esto fue anunciado extraoficialmente en el informe que entrega el Pentágono al presidente Biden. ¿Qué opinan ustedes? Porque esto tiene mucho que ver México con ese agresivo ingreso de drogas a Estados Unidos. Pues bueno, a reserva de escuchar la opinión de Rogelio, a mí me llamó poderosamente la atención la entrevista que le acaba de hacer Fox News a Greg Abbott, gobernador de Texas, y a mí sí me dejó los pelos de punta, porque yo siempre imaginé que la cantidad de terroristas que habían entrado por suelo mexicano con todo este caos de administración pública realmente hecha pedazos, un desastre de cabeza completamente, pues yo siempre tenía la idea de que en el área de California habían capturado un terrorista y por acá en Nuevo México otro, y pues a lo mejor yo en mi cabeza tenía el número aproximado de que en esta gestión de López Obrador habían entrado 3 o 4 terroristas claramente identificados a los Estados Unidos por suelo mexicano. Después de haber escuchado a Greg Abbott, que dice que solamente en el estado de Texas ellos identificaron la entrada por vía mexicana de 43 terroristas. 43. Y ahí está la entrevista. Ahí está la entrevista de Greg Abbott, que verdaderamente es uno de los primeros que se sumó a este documento de petición de que se presente a la Corte Federal el señor López Obrador, a la Corte Federal de Estados Unidos. Me puso los pelos de punta. O sea, dices, oye, esto ya es un verdadero caos. Y él, verdaderamente con una elocuencia que raya en la ira, así lo sentí yo, a Greg Abbott, pues le dice que verdaderamente el señor está poniendo en peligro a todos los Estados Unidos. Y dijo 3 veces el nombre López Obrador. O sea, no dijo el gobierno de México o el narcogobierno o algo simulado, no. Él se refería al señor López Obrador como el causante de estas amenazas de seguridad nacional que está viviendo Estados Unidos. Al decir las cifras de inmigrantes y los terroristas verdaderamente identificados. Te perdimos, ingeniero. Mientras recuperas tu audio, ingeniero, y pasamos con Rogelio, quiero decir que de estos
De estos terroristas, 2 ya iban directamente a asesinar al expresidente George W. Bush. Ya lo traían en la agenda, y es que Rusia está muy preocupado, mientras entra Rogelio, en el sentido de que alguien por ahí le explotó una bodega con bombas destinadas a usar en territorio europeo. Y también el gobierno de Irán prepara una nueva camada de drones que están destinados a invadir, ya con armas, están viendo ahí los misiles, a varios enemigos de esta alianza fetal: Irán, China y Rusia. Y aquí les pongo la imagen de cómo explotó la bodega. Vean nada más. Esta es la explosión de los misiles, una bodega completa. La noticia no se ha querido dar a conocer en el mundo. Esta foto la tomó un ex militar norteamericano que cruzaba por ahí ocasionalmente, y la noticia yo me he esperado para darla a conocer. Yo recibí la foto hace 3 días y nadie quiere hablar del tema. ¿Qué está pasando con la política internacional? De hecho, coincido, y por favor corríjanme los dos, cuando Rogelio mencionó que los franceses pusieron a funcionar la diplomacia. Tengo entendido que el idioma oficial de la diplomacia es el francés, si no me equivoco, Rogelio. Sí, mi estimado Frank, tienes razón. De hecho, en siglos pasados, en el siglo XVIII, siglo XIX, el lenguaje oficial, más que el inglés, que era todavía poco conocido, salvo el británico en el mundo, era el francés. Y recordemos que incluso en países como México, lo chic, lo oculto, lo de que te daba caché, era hablar francés, haber estado en París para la clase alta mexicana, y aquel episodio de el imperio de Maximiliano causó furor en México, la corte de la emperatriz Carlota, en donde se tenía que hablar francés. Pero tienes razón. Volviendo a esta situación que comentas hoy, ¿cuánta falta hace retomar con toda la seriedad posible del mundo, la necesidad de reconstruir la política exterior de México? Con todos estos eventos muy preocupantes, con la guerra de Ucrania en curso, con un Vladimir Putin completamente desatado, ya no tiene, digamos, escrúpulos en mandar a sus agentes a esta parte, a esta otra, en América Latina, ha incrementado su presencia. Recientemente un funcionario del Pentágono mencionó que México es el país en donde hay más agentes rusos de su agencia de inteligencia que en cualquier otro país del mundo, exceptuando quizá Estados Unidos. Ahí la cifra varía porque los expulsan, los dejan entrar, se meten por otro lado. Entonces, en un momento de grave descomposición de la política internacional, de que es momento de definir alianzas para los países, de qué lado vas a estar, del lado de China, Rusia, del lado de Estados Unidos, Europa. Nosotros como mexicanos no podemos estar diciendo voy a estar del lado de China, de Rusia. Nuestro aliado natural, porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera, es Estados Unidos. Y en este momento en que, qué padre sería, que aliviados nos sentiríamos en estos momentos platicar de que hubo un arreglo, un entendimiento en cuestiones de seguridad con Estados Unidos, y que en efecto la captura de narcotraficantes, la detención del fentanilo y esta estricta supervisión que debe haber sobre agentes extranjeros, rusos sobre todo, operando en nuestro país, la porosidad de nuestra frontera, se estuviera hablando en otros términos, pero no en los que lo estamos haciendo. ¿Cuándo va a regresar? Decían, comentaban Frank y Gilberto, López Obrador, si es que regresa a otra visita, a otra reunión bilateral en Washington. Lo dudo mucho que en ese sexenio. Habrá, me parece que en los próximos meses, una reunión trilateral donde estará también el primer ministro de Canadá, pero ahí ya el ambiente cambia, la agenda se varía, también se modifica, y queda abierta la cuestión, los graves asuntos que necesitan ser resueltos entre Estados Unidos y México, ¿cuándo se van a resolver? Sí, estas reuniones que se hacen entre los jefes de Estado de ambos países, que se supone que deben empezar a destrabar
en las agencias de gobierno de México, en las agencias de gobierno de Estados Unidos, los obstáculos que hay, las desconfianzas y terribles suspicacias, cuando no funciona ni siquiera en el más alto nivel un entendimiento básico, cuando se pierde el tiempo en cuestiones de forma, en tonterías, en discursos, cuando los funcionarios de la comitiva que acompañaron a López Obrador se van al centro comercial a hacer compras en tiendas de lujo, como el comisionado encargado nada menos que de la migración en México, lo tomaron varias fotos ahí en una tienda de mucho lujo departamental. Entonces, esta, digamos, incapacidad del equipo mexicano, ahora sí que todo el equipo mexicano, empezando por su titular, de hacer fructificar un viaje que daba muchas oportunidades, que quedó en oportunidades perdidas, como dice la embajadora Bárcena, y que además no podemos darnos el lujo de decir, bueno, falló tal vez para la otra, pues ahí vemos, por la gravedad de todo lo que está pasando en México, lo saben ustedes muy bien, el tema de seguridad está ya completamente desbordado en nuestro país. Me preocupa como periodista, como mexicano, como padre de familia, todo lo que está sucediendo, incluso sentirse en ciudades como Monterrey, ya que la inseguridad también puede estar por todos lados a la vuelta de la esquina. Con mucha razón, Rogelio, y perdona que te interrumpa. Adelante. El ingeniero Lozano ha hecho mucha insistencia en qué ha pasado, y no vamos a dejar el tema, con ese avión que salió de México, que hizo o pretendió hacer escala en Uruguay, que finalmente llegó a la Argentina y llevaba venezolanos e iraníes y piezas automotrices. Bueno, el presidente Biden le mostró esta foto de inteligencia a López Obrador. Esta es una foto que tomó un piloto ruso en pleno vuelo de ataque a Ucrania. El aparato que ven con la pantalla es lo que le llaman el tracking device, es el geolocalizador, que es un Garmin GPS 152, que ya no existe a la venta, ya no se usa, ya no se hace. Ustedes saben que las camionetas Chevrolet traen un sistema que se llama OnStar, que permite no solamente parar el motor del vehículo en caso de que sea robado, que permite abrir las puertas en caso de que se te haya olvidado la llave y que permite ubicar la localización exacta en caso de una emergencia. Bueno, pues en ese avión iban más de 3,000 geolocalizadores robados de varias ensambladoras de automóviles de México, que aparentemente alguien con la autorización del gobierno, alguien que tiene influencia y autorizó la salida de ese vuelo, llevaban a Rusia para que Vladimir Putin pudiera reequipar con estos geolocalizadores más modernos sus bombas teledirigidas y sus aviones. Por eso López Obrador, yo creo que no quiere hablar del tema. Claro, claro. Gracias, Rogelio. Adelante, Gilberto. Pues bueno, Frank, yo creo que le hemos dado una buena desmenuzada a esta relación bilateral tan importante de México, y precisamente quería comentarle a Rogelio, y bueno, la audiencia lo recordará, la semana pasada ese fue un tema clave, el decir de qué lado de la historia se va a poner México. El gobierno, a todas luces, parece querer jugar con el equipo rojo soviético, cuando lo natural, lo lógico, lo que nos ha dado una vida al país, pues es jugar con el vecino comercial y con el que tenemos esta vecindad. O sea que coincidimos en este comentario tremendamente de que los mexicanos tenemos que influir, de que esta política exterior no sea manipulada por una ideología o admiración soviética, chavista, castrista que tiene López, y que nos lleve a todos los mexicanos al baile. Y precisamente, Frank, a mí me gustaría tocar un tema y abrir al debate. El día de ayer estuvimos miles de mexicanos en un día normal, porque pues no era en la típica marcha que hemos hecho en sábados o domingos.
y quisimos hacer hincapié en algo que poca atención le hemos puesto los activistas o la gente que estamos tratando de influir como mandantes constitucionales en lo que hacen los gobiernos. Y es el hecho de que hemos hasta utilizado una analogía muy simplona diciendo que la república es como los 3 utensilios básicos que tú usas para comer: una cuchara, un tenedor y un cuchillo. El poder ejecutivo es la cuchara, y la cuchara, si anda suelta, se va a servir con la cuchara grande y te va a servir atole. Porque si no funciona el cuchillo, que es el poder judicial, y el tenedor, que es el poder legislativo, al rato la cuchara se vuelve la patrona y perdemos todos esos principios republicanos que también estos franceses, Rousseau y Montesquieu, hablaron del espíritu de la república, estos contrapesos. Entonces decíamos, bueno, vamos llegando a una conclusión importante. Si la dictadura de López, esta presidencia unipersonal, agenda de rumbo totalmente monopolizado por el señor López con un pensamiento de la agenda del Foro de Sao Paulo, ha avanzado día con día, es porque el cuchillo y el tenedor no han funcionado. ¿Qué hicimos ayer? Pues miles de personas nos presentamos en el Senado de la República. Verdaderamente fue algo muy emocionante, porque deben saber ustedes que al lado de la puerta principal del Senado de la República hay un espacio que se les ha otorgado a todos los fumadores de marihuana. Entonces, el olor a zorrillo ahí es muy fuerte y están ahí tirados 40, 50 gentes que al menos yo los he visto ya a lo largo de 2 años, 6, 7 veces. Se ha convertido en el fumadero de marihuana el Senado de la República, con la complacencia pues de los cambios de leyes, etcétera. Pero en la mera puerta principal nos permitieron poner nuestro camión plataforma con sonido. 4 oradores manejaron sus mensajes y específicamente con 3 cosas. Congreso de la Unión, ¿qué has hecho con las 2 denuncias de juicio político contra López Obrador? Hay una que está ahí desde junio del 2019 y hay otra que es de octubre del 2021. Perfectamente fundamentadas, con todos los testimonios, una por traición a la patria y la otra por delitos graves del fuero común de parte de López. Y entonces la exigencia es, necesitamos que ustedes hagan el trabajo para que se les paga. A ustedes les toca vigilar al Poder Ejecutivo. Ustedes, tenedor, tienen que entrarle a revisar a la cuchara. Se acercó el coordinador de logística y nos ofreció que podía recibir a una comitiva, pero que no podía ser a la hora que nosotros estábamos ahí. Se cambió 3 veces la hora y termino diciéndoles que a las 2:30 de la tarde del día de ayer, la famosa comitiva del Senado que intentó recibirnos y que rechazamos, no de manera diplomática, casi soez, era la chichincle de Olga Sánchez Cordero de Morena. El control que tienen en el Senado es de Morena. Y veo a los senadores de oposición poco echados para adelante. Me voy a reservar el nombre, pero inclusive les dimos la posibilidad del micrófono a senadores de oposición, prometiéndoles y garantizándoles alto respeto de Frena, que siempre ha sido un ejemplo de civilidad. ¿Y ustedes qué me responderían después de haber mandado oficios? No hubo un solo senador de oposición garantizándole respeto para que al menos tuviera los pantalones para decir, recibo los mensajes, me queda claro la voz de la ciudadanía y me comprometo como senadores a hacer las gestiones pertinentes en esta comisión permanente del Congreso de la Unión. Eso nos hace patente la debilidad que hoy tiene el Congreso de la Unión ante este poder ejecutivo
unilateral. Bien, quiero que sepan que rechazamos por completo, le dijimos, señor, con usted no tenemos la cita, nos ofrecieron una comitiva de senadores y usted resulta ser un asistente de Olga Sánchez Cordero. Discúlpenos, pero no tenemos nada que estar haciendo aquí con ustedes. Y nos salimos del Senado. Eso ocurrió ayer. Después de haber hecho esa manifestación en el Congreso de la Unión, que es donde se reúne la comisión permanente, y por eso se hizo el miércoles 13 de julio, día... Perdón, ¿me escuchan, Frank? Y sí, perfectamente, adelante. Okay, que termino la locución para escuchar sus puntos de vista. Llenamos una buena parte de la Avenida Reforma, hay ahí donde están los videos, solo el Grupo Reforma y el Debate fueron los únicos medios que cubrieron la nota de cuadras y cuadras de mexicanos que nos reunimos de frena para hacer esta protesta social pacífica en el Senado. ¿Y dónde terminamos? Haciendo una protesta inédita en México, inédita, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos fuimos por la Avenida Juárez, entramos, pasamos por enfrente del Palacio Nacional y nos asentamos enfrente de la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia para dirigir sendos mensajes a los ministros de que dejen de hacerse locos. Hoy acaba de hacer una rueda de prensa Arturo Saldívar sin referirse a la protesta de frena, diciendo que no se vale descalificar a la Suprema Corte de Justicia simplemente con calificativos, que por favor se pongan a ver los resultados de los juicios que ha hecho o las sentencias que ha dado la Suprema Corte de Justicia en tal y cual. Eso está ahorita en el Universal y fue a raíz de lo que pasó ayer. Pero ¿qué te quiero decir? ¿Qué fuimos a pedirle a la Suprema Corte de Justicia? Ustedes como pleno de la Suprema Corte de Justicia se reasumió la responsabilidad de dictaminar que el uso de militares en las labores de seguridad pública es inconstitucional, que la Constitución no ha cambiado y que no han dado su posición por estarle haciendo el favor a López de la Guardia Bolivariana o Guardia Nacional. Y la segunda cosa, que ya más de 15,000 amparos han logrado que se atraiga el amparo contra los médicos cubanos a nivel del Pleno de la Suprema Corte. Específicamente sobre esos dos temas, arengamos a los ministros a que tomen acción. Pero fue un dolor muy fuerte, lastimoso. Tú veías a todos los jueces y la gente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asomándose por las ventanas, porque nunca en la historia de México había alguien ido a protestar al Poder Judicial, a decirles, ustedes son el cuchillo, pero es un cuchillo que no tiene filo, que trabaja para lo que quiere la cuchara. Y eso es lo que ocurrió el día de ayer, Frank. Yo vengo muy emocionado, se lo quiero transmitir a Rogelio, a toda la audiencia, porque superó la cantidad de mexicanos que nos fuimos al Senado y a la Suprema Corte de Justicia, lo que teníamos como expectativa en un día que era un día de trabajo. Muchos mexicanos de todo el país, todos los estados estuvieron presentes, cada estado portaba su manta, y claro que fue un calambre que se le dio a Arturo Saldívar y a los ministros de la Suprema Corte. Con eso quiero rendir el informe de lo que Frena ha hecho, de lo que hizo el día de ayer, lo que ayer sucedió, porque nosotros seguimos diciendo que si esta dictadura sigue avanzando, es porque el Poder Judicial no está funcionando y también el Poder Legislativo. Gracias, ingeniero. Y antes de pasar con Roger, yo no vi la nota en el periódico Reforma esta mañana. La puedes ver en reforma.com. Ya no supe si salió en la edición impresa, pero si buscas en este momento en Google, protesta Frena en el Senado, seguramente te vas a encontrar la nota del Reforma
el debate y creo que otro medio más. Como siempre, la censura a todo lo que da de lo que hace Frena en el campo, en la calle. Pero si tú buscas ahorita en Google, me consta porque yo ayer traté de recabar todas las notas periodísticas, pues para saber el grado de censura que tienen esto, porque la Avenida Reforma estaba cubierta de gente y vuelvo a repetir, superó nuestra expectativa al ser un día normal. Exacto, estoy buscando la nota y... protesta frena afuera del Senado. Ya la ubiqué. Aquí está en el periódico Reforma, sí, efectivamente, tienes razón. Y vamos a ponerle a la audiencia para que vean que lo que nos narra el ingeniero Lozano está basado en hechos reales y que básicamente, pues, qué bueno que sucedió un día después de la reunión. Quiero que sepan que fue a mis paisanos que están en los Estados Unidos, fue gente de Texas, fue gente de Nueva York, fue gente de Dallas, fue gente de Houston, o sea, nos acompañaron muchísimos compañeros. De hecho, la coordinadora de Frena en Estados Unidos, la señora Maribel Garza, que viene desde Brownsville, Texas, ella fue como abogada uno de los que dirigió mensaje ante la Suprema Corte de Justicia. Lógicamente la foto que viene ahí es de la marcha, una marcha multitudinaria, extraordinaria, la verdad, era un entusiasmo enorme. Pues siempre los periódicos tratan de ubicarnos en una ultraderecha. Me llama la atención que hayan seleccionado la foto de donde una persona lleva a nuestra Reina Madre, la Virgen de Guadalupe, que claro que nosotros somos incluyentes y puedo asegurar que en la marcha iban judíos, agnósticos, evangelistas y nos respetamos unos a otros porque ante todo defendemos la libertad, la justicia y la verdad. Pero siempre veo un cierto sesgo de querernos ubicar un poquito en esa extrema derecha que es la que está atacando a López, pero como decimos, hay una pregunta que ya contestó miles de mexicanos. ¿Quién en México ha generado denuncias, movilizaciones o movilizaciones o claro contrapeso a la dictadura de López? Favor de decirnos qué partido, qué organismo y qué institución. La encuesta, 100%, solo Frena. Gracias, ingeniero Lozano. Ahora quiero pasar rápidamente con Roger. Roger, tú tienes experiencia de años, no te voy a comprometer a nada, experiencia como internacionalista, editorialista, analista. ¿Por qué crees? Porque el ingeniero Lozano un día trajo a nuestra atención que lamentablemente el Grupo Reforma y muchos medios en México dejaron de publicar actividades del movimiento Frena, pese que es un movimiento apolítico, sin afán de lucro y que no está utilizando ningún oportunismo. Tú como analista, ¿por qué crees que hubo ese lapso de 7, 8 meses en que dejaron de cubrir a Frena? ¿Y por qué ahora que López Obrador regresa apaleado de Washington como un gigante, ahora sí cubren las actividades de Frena? ¿Qué encuentras detrás de esto? Es algo muy curioso y yo me lo he preguntado también muchas veces, conociendo el manejo desde adentro de los medios de comunicación. Sabes bien que estuve muchos años en el norte, en el Grupo Reforma. Mira, algo mencionó Gilberto que tiene que ver con esta cuestión de por qué de repente los medios vuelven invisibles, ¿no?, a los opositores, y llega un momento en que sí los vuelven a cubrir. Se dice desde fuera que bueno, pues es que les llegaron al precio, los presionaron. Quién sabe, puede haber esos factores, pero en grupos tan grandes como Grupo Reforma, no creo que sea ese el factor de decir te van a retirar publicidad o te la van a dar más, sino sucede mucho en México y en esto tiene que ver esta insidiosa propaganda que hace el gobierno actual de la Cuarta Transformación de etiquetar a los adversarios, colgarles milagritos, colgarles etiquetas.
frena, no, la ultraderecha, como decía Gilberto Lozano. Entonces, son extremistas, no hay que hacerles mucho caso. Por eso es una de las funciones de la mañanera, decir desde ahí, digamos, a quién se le da la absolución y a quién se le considera un pecador. Y eso, querrámoslo o no, consciente o inconscientemente, afecta también a la cobertura de los medios de comunicación, que se van tal vez con demasiado, perdón, hay ruido aquí en casa, de estas etiquetas políticas, y que entonces, sin ser, creo que en muchos casos, y me atrevo a decir que en el caso de Reforma, una cuestión muy deliberada, en su evaluación, digamos, del impacto de la fuerza de determinados grupos opositores, creen que siguiendo esta distorsión que se introduce desde la mañanera, que tal vez es mejor darle el espacio a otros movimientos, o hasta que se vuelva a reactivar movilizaciones muy fuertes como con la revocación de mandato, etcétera. Eso es mucho jugar con la agenda pública en México, sucede en otros países también, pero en particular se nota muchísimo eso. Por eso aquí, como se dice en México, tienes que patalear muchísimo, hacer mucho ruido para que te hagan caso, desafortunadamente, porque son, como bien lo dice Gilberto, pues no, la oposición en su mayor parte, o los senadores no están echados para adelante, o muchos partidos nada más toman de lo que les conviene en la crítica al gobierno aquello que les beneficia directamente, y no incluyen realmente a la voz de muchos ciudadanos organizados en grupos como Frena, en otros grupos de nivel más regional, y que entonces queda desprotegido. Y cuando uno lee los periódicos, te quedas con la idea de que pues lo que no aparece ahí, lo que no mencionan en los noticieros, a pesar de que te enteraste que ayer desfilaron miles de personas en la Ciudad de México, o cuando ha habido eventos en Guadalajara, y la cobertura es tenue, completamente superficial, o no hay cobertura, ¿no? Entonces, es un juego muy, muy perverso. Yo creo que ahí es una de las manifestaciones del poder que tiene la manipulación desde el gobierno. No es nada más una cuestión chistosa, a ver qué dijo hoy el peje en la mañanera. No, tiene un efecto muy fuerte y profundo en los medios mexicanos. Ahora, Roger, perdón que te interrumpa, dijiste algo clave, porque el ingeniero Lozano incluso ha cuestionado si ya cambió de manos el Grupo Reforma. Es un juego muy perverso. Ahora, yo veo el timeline, la línea del tiempo de las circunstancias. El ingeniero Lozano fue vetado, honestamente, en toda la prensa nacional. Ahora afortunadamente vuelven a escuchar, y es que su voz es inminente, y aunque no lo publiquen los medios, se ve en las redes sociales. Gilberto Lozano está reconocido como el único líder opositor democrático, sin afán de lucro, apolítico, por el Centro de Estudios Carter, donde lo van a recibir próximamente. Ahora, yo siento que es toda esta burocracia de la oposición, porque son burocracias, son partidos integrados por gente que nunca ha trabajado en su vida, gente que ha chupado del presupuesto, son parásitos. El ingeniero Lozano tiene experiencia en la iniciativa privada, ha trabajado en el sector privado. Tú, Roger, tú también has trabajado en el sector privado. Yo he trabajado toda mi vida en sector privado y nunca espero trabajar para el gobierno. Pero lo que le pasó a Alito, Moreno Alito, que ya está por salir una orden, una ficha del Interpol para su detención, por eso lo detuvieron en el aeropuerto, por una infinidad de cosas de lavado de dinero. Eso está salpicando al grupo de Claudio X González, tengo entendido, y a un grupo ahí de gentes que van a salir embarradas por todos esos movimientos de dinero. Entonces los medios que le dieron mucho juego a ese grupo de Claudio X González, ahora que no hayan qué hacer para quitarse esa salpicada de corrupción, bueno, vamos a darle juego a Gilberto Lozano, que vean que nosotros hablamos de democracia, de libertad, y ese es mi punto de vista muy personal. Y pues también trabajé un tiempo en el Grupo Reforma, en el norte, que considero que es el padre del Grupo Reforma, y que considero, objetivamente hablando, que el ingeniero Lozano, y nadie merece ser ignorado cuando están alzando una voz para marcar
los errores de un gobernante, de un político parásito, creo que todos merecen un espacio en la prensa nacional. Y el tiempo que el ingeniero Lozano y el movimiento Frena fueron ignorados por la prensa nacional fue porque recibieron millonadas de López Obrador. Son corruptos para mí. Y trabajé para ellos y ve cómo Ciro Gómez Leiva tiene allí a Epigmenio Ibarra limpiando todos los días la mierda de López Obrador. Todo eso está pagado. Yo no me la creo. Yo no compro esa corrupción. Bienvenido, ingeniero Lozano, y bienvenido, Roger. Y mientras haya tiempo, vida y oportunidad, aquí está la plataforma de Viernes de Frena en Charlas de la Noche para seguir diciendo la verdad. Les agradezco, el tiempo se nos ha agotado. ¿Algo que quieran decir para cerrar? Bueno, yo agradecerle mucho a ti, Frank, y a Rogelio también este análisis que hizo de lo que puede estar pasando. Coincido con él, la influencia de la mañanera es muy fuerte sobre la nueva generación de periodistas, y bueno, pues se pierden y se van a un cauce que no necesariamente ponen por encima el tema de lo vital, lo importante. Gracias, Rogelio. Ahora, yo nomás quería decir algo, Frank. Frena es acción, y quiero aprovechar tu programa para decir que el próximo 23 y 24 de julio sigue la siguiente acción de Frena en la calle. En la calle me refiero a que estamos uniéndonos en relación con el Consejo del Episcopado Mexicano, invitándolos, trabajando en lo que se pueda juntos para hacer marchas al menos en 500 ciudades de México, en donde cada ciudad escoge cuál es el mejor día. Y es sábado, es domingo, cada ciudad es muy especial en la posibilidad de esta convocatoria a una marcha que se llama Basta de Abrazos, Ley y Orden. Basta de Abrazos, Ley y Orden. Así se llama la marcha. Ya hoy en la tarde, de hecho es una primicia, hoy en la tarde empezamos ya a hacer la difusión. El Consejo Rector Nacional de Frena seleccionó que fuera el día 23 y 24, y seguiremos dándole seguimiento a nuestro proceso jurídico con el Senado, con el área legislativa, porque la Comisión de Justicia del Senado le dio entrada a la denuncia penal contra López Obrador, pidiéndole al presidente del Senado que diera cauce a la denuncia penal que presentamos ante ellos hace exactamente un año. Y si los senadores de oposición no hacen el papel que les corresponde por estar con la cola entre las patas, ¿a qué horas vamos a encontrar uno? Y en ese sentido estamos trabajando, Frank. Agradezco mucho tu espacio. Nos vemos el 23 y 24 de julio, mexicanos, en cada ciudad. Aquí ya no hay con que tengo que transportarme. Simplemente decir, ¿crees en que los abrazos no es la estrategia? Vamos a decírselo todos los mexicanos a López el 23 y 24 de julio. Roger, gracias. No, me parece excelente el activismo que están desarrollando. Y para concluir lo que decía de los medios de comunicación, también son tiempos muy difíciles, tiempos de cambio. Esta invisibilidad que se le dio a Gilberto, a Frena, esta desaparición de las notas de otros temas como los feminicidios, las personas desaparecidas en México, no debe existir en los medios mexicanos. También ellos tienen que rendir cuentas, Frank, lo dices muy bien. ¿Es por dinero? ¿Es por presiones políticas? Bueno, pues que lo hablen abiertamente, porque si no, digo, no se oculta absolutamente nada, que de repente sí y de repente no. Bueno, eso lo dejo también sobre la mesa, y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy, estimado Frank, estimado bienvenido a casa, Rogelio, gracias Gilberto. Gracias. Y yo le digo a los medios, y la gente va a estar de acuerdo con nosotros, pueden publicar lo que quieran, y a lo que es pagado, inserción pagada, IP, antes se hacía, se dejó de hacer, pero no censurar la libertad de expresión, no censurar el latir, que es el diario vivir de un país demostrado con la verdad.
número uno. Número dos, le pedí en una ocasión al ingeniero Lozano que pida que para las próximas elecciones comprometan al INE a ya no darle dinero a los partidos políticos, sino que los candidatos busquen su dinero, se rasquen con sus propias uñas y que ese dinero se dedique a los niños con cáncer, y verían que México empezaría a cambiar, porque están tirando el dinero en cosas absurdas, nefastas, como es sostener grupos políticos innecesarios, y hay tanto niño que no tiene ni qué comer, que ojalá y se toquen el corazón. Gracias, Gilberto, gracias, Rogelio, bienvenidos, nos vemos primeramente Dios muy pronto, la próxima semana. Hasta entonces. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.